Libro de Oseas. El autor fue Oseas y fue escrito a Israel. El trasfondo histórico del libro es el mensaje del profeta Oseas, que fue dirigido principalmente para mostrarnos los pecados de Israel y el amor de Dios. El resto del libro contiene denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado. El libro pertenece al grupo de los profetas menores. Su estilo literario es brillante y presenta figuras léxicas y amplio vocabulario. El mensaje de Oseas fue dirigido principalmente a Israel. Los primeros 3 capítulos ofrecen un relato de los problemas internos de Israel y el propósito es mostrar los pecados del pueblo y el amor de Dios. Este libro tiene un género de literatura de tipo profético. La idea principal del libro se ve en el empleo de muchas imágenes de la vida diaria, donde se presenta a Dios como esposo, padre, león, leopardo y así por el estilo. Israel es ilustrado como esposa. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Ilustrar el amor de Dios por su pueblo pecador. Palabras claves en Oseas. En aquel tiempo: conocimiento, pacto, fornicación, convertirse, Judá, Israel, Efraín. Y los temas son la fidelidad e infidelidad, Dios y Baal, juicio y restauración. El énfasis es en el inagotable amor de Dios por su pueblo, aunque debe castigarlos por su infidelidad. El libro de Oseas es la única fuente de información acerca del autor. Poco se conoce de él y aún menos acerca de su padre Beeri, capítulo 1, versículo 1. Probablemente Oseas fue oriundo del reino norteño de Israel, debido a que muestra familiaridad con la historia, circunstancias y topografía del norte. Capítulo 4, versículo 15. Esto haría que él y Jonás fueran los únicos profetas del reino del norte que escribieron. Aunque él se dirigió tanto a Israel, el reino del norte, como a Judá, el reino del sur, identificó al rey de Israel como nuestro rey. Capítulo 7, versículo 5. Tuvo un periodo extenso de ministerio, profetizando Oseas desde el 755 al 719 a.C. Durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, Judá y Jeroboam II. Contexto histórico de Oseas. Oseas comenzó su ministerio a Israel, también llamado Efraín, de acuerdo a su tribu más grande, durante los días finales de Jeroboam II, bajo cuya guía Israel estaba disfrutando tanto de paz política y prosperidad material, como también de corrupción moral y bancarrota espiritual. No obstante, después de la muerte de Jeroboam II en el 753 a.C., la anarquía prevaleció e Israel declinó rápidamente, hasta su derrocamiento por parte de Asiria 20 años más tarde. La circunstancia no estaba mucho mejor en el reino del sur. Usurpando la función sacerdotal, Uzías había sido azotado por la lepra. Segunda Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 21. Jotam toleró las prácticas idólatras, abriendo el camino para que Acaz alentara la adoración de Baal. Segunda Crónicas, capítulo 27. El avivamiento de Ezequías únicamente sirvió para reducir la aceleración de Judá hacia un destino similar al de su hermana del norte. Reyes débiles en ambos lados de la frontera repetidamente buscaron alianzas con sus vecinos paganos. Capítulo 7, versículo 11. En lugar de buscar la ayuda del Señor. Retos de interpretación.
En primer lugar, algunos sugieren que las escenas matrimoniales de los capítulos 1 al 3 deben ser tomadas únicamente como alegoría, pero no hay nada en la narración presentado en prosa simple que cuestione su ocurrencia literal. Mucho de su efecto se perdería si no fuera literal. En segundo lugar, ¿cuáles son las implicaciones morales del mandato de Dios para Oseas de casarse con una prostituta? Parece mejor ver a Gomer como pura al tiempo del matrimonio con Oseas, para volverse más tarde una mujer inmoral. Temas históricos y teológicos. El tema de Oseas es el amor leal de Dios por su pueblo de pacto, Israel, a pesar de su idolatría. ¿Puede alguna persona quedar fuera del amor de Dios? ¿Puede alguna cosa alejar a alguien del amor de Dios? Con un alto costo, a Oseas le fueron dadas por inspiración divina las respuestas a estas preguntas que él registró en su libro, capítulo 1, versículo 1. A Oseas se le ordenó que se casara con Gomer, quien era virgen cuando se casó, pero después se hizo ramera, así como Israel primero fue fiel, luego infiel, capítulo 1, versículo 2. Bajo las órdenes de Dios, Oseas se casó con Gomer y tuvieron 2 hijos y una hija. Sus nombres representan la ruptura de su matrimonio. Oseas profetizó durante el tiempo de los últimos reyes de Judá, por tanto fue un contemporáneo de Amós en Israel y de Isaías y Miqueas en Judá, capítulo 1, versículo 1. Referencias proféticas. Oseas capítulo 2, versículo 23, es el hermoso mensaje profético de Dios de incluir a los gentiles, es decir, los no judíos, como sus hijos, como también está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 25, y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Importancia en la Biblia. La historia del pacto de Dios y la infidelidad del pueblo desde la salida de Egipto se presenta en Oseas con la figura del matrimonio. Lo fundamental del mensaje de Oseas es la relación de Dios con Israel. Oseas ve los mismos males morales y religiosos que su contemporáneo Amós, pero halla la raíz de los mismos en la infidelidad de Israel al pacto. Muchas gracias por su atención. Esperamos que estos estudios sean útiles para los miembros de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, para los pertenecientes a otras denominaciones y también para nuestros amigos católicos. Dios los bendiga.